Muy bien, quiero dar las gracias en primer lugar y antes que nada a la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, a su directora, Pilar, por la atención y consideración que ha tenido conmigo y, por supuesto, al moderador de esta mesa y amigo personal, Fernando Ruiz Piñeiro, y a todos ustedes, como no, por estar aquí y escucharme. Bueno, yo soy magistrado en ejercicio, el título de mi intervención es el derecho al olvido y yo tengo necesariamente que hablar de derecho. El resumen de mi intervención es el que tienen en la pantalla. Voy a presentar el tema con referencia a una columna publicada por Manuel Vicén en el diario El País en el año 2011, y luego voy a hacer referencia a tres sentencias que a día de hoy son las tres sentencias claves en materia de derecho al olvido. La primera fue dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 13 de mayo de 2014 en el asunto Mario Costeja contra Google, y las otras dos han sido dictadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo en fechas recientísimas. Una, el 15 de octubre, en relación con las hemerotecas digitales y el derecho al olvido, y la segunda, el 5 de abril de 2016, en relación ya con los gestores de motores de búsqueda y los editores de páginas web. Finalizaré haciendo una referencia muy sucinta y muy esquemática al Reglamento de la Unión 2016-679 sobre la protección de datos de naturaleza personal, que es un reglamento que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018 y sustituirá a la Directiva de Protección de Datos que actualmente está en vigor, que es la 95/46. Bueno, dicho esto, empezaré, como decía, leyendo, y es que además yo creo que la literatura explica muchas veces muy bien las cosas. Como decía, el 27 de marzo de 2011, Manuel Vicén publicó en el diario El País una columna bajo el título Eliminar y con el siguiente contenido literal. Pones el cursor sobre el icono para eliminar el mensaje que has mandado o recibido a través de la red. Le das al ratón. El texto desaparece de la pantalla, se va a la papelera y allí queda a la espera de una segunda oportunidad para seguir existiendo. El sistema te pregunta si quieres borrarlo definitivamente. Aprietas la tecla con toda tu omnipotencia y crees que el texto ha sido aniquilado para siempre, pero no es así. No has hecho sino encerrarlo en un habitáculo secreto del disco duro y has tirado la llave. Sucede que esa llave la puede encontrar con relativa facilidad un experto informático o un policía que siga tu rastro por orden del juez. Llegado el caso, se abrirá esa cámara negra y quedarás al descubierto. Si entras en la red, ya nunca estarás a salvo. Como su nombre indica, la red es una trampa. Y una vez que metas el ratón en busca del queso en Google, quedarás atrapado. Pero esa ratonera también es el espacio donde uno alcanza la inmortalidad. Porque cualquier hecho de tu vida o dato que te ataña, el sentimiento sueño que hayas volcado en Internet estando vivo, se expandirá en tiempo presente por todo el universo aunque ya hayas muerto. Si te han absuelto de un crimen, seguirás estando eternamente sentado en el banquillo todavía. Si has recibido un premio, te estará abrazando eternamente el rey. Si has salvado a un niño, te estarán poniendo eternamente una medalla. Si has hecho el idiota en Facebook y tu novia te ha rechazado, podrán reírse de ti hasta el final de los siglos y ese será tu castigo eterno. En tiempos de Babilonia, los sátrapas tuvieron que crear a un ser que todo lo ve, sencillamente porque entonces no había suficientes policías. El infierno está reservado para aquellos facinerosos que escapaban a la acción de la justicia. Aún hoy, la policía solo descubre la 10ª parte de los crímenes, pero a medida que en la historia el aparato de control y represión de los ciudadanos ha ido creciendo,
ha perdido fuerza el castigo en el más allá, sustituido en la tierra por la tortura en las cárceles. Algún papa ha dicho que el infierno es solo un estado de ánimo. Puede que se estuviera refiriendo sin saberlo a esa trampa de la red, similar a un laberinto en el que somos vigilados, condenados e inmortales al mismo tiempo. ¿Qué es el derecho al olvido? Para el común de la opinión, y en línea con el texto que acabo de leer, el derecho a no quedar atrapado o retenido de por vida en esa red de cibermemoria universal e imperecedera que posibilita Internet. Eso que la sabiduría popular sintetiza en dichos tales como lo pasado al olvido se ha dado, o pelillos a la mar y el pasado a olvidar. Aunque tampoco falten en nuestra sentenciosa cultura refranera máximas de signo contrario, como las que sostienen que el pasado siempre vuelve, o que buena memoria es la escritura, pues para siempre dura. Como concepto jurídico, y yo ya digo que me toca hablar de derecho, el concepto al olvido debuta en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la que antes me refería, la dictada por la Gran Sala el 13 de mayo de 2014 y que comúnmente se conoce como caso Costeja. Esta reclamación se basaba en que cuando un internauta introducía el nombre del señor Costeja González en el motor de búsqueda de Google, obtenía como resultado vínculos hacia 2 páginas del periódico La Vanguardia, de 19 de enero y 9 de enero de marzo del año 1998. Fechas respectivamente en las que figuraba un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social que mencionaba el nombre del señor Costeja González. El señor Costeja pretendía, por un lado, que se exigiese a La Vanguardia eliminar o modificar la publicación para que no apareciesen sus datos personales, o utilizar las herramientas facilitadas por los motores de búsqueda para proteger esos datos. Por otro lado, que se exigiese a Google España o Google Internacional que eliminara u ocultara sus datos personales para que dejaran de incluirse en sus resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los enlaces de La Vanguardia. En este marco, el señor Costeja afirmaba que el embargo al que se vio sometido en su día estaba totalmente solucionado y resuelto desde hacía muchos años y que carecía de relevancia en la actualidad. La Agencia Española de Protección de Datos desestimó la reclamación del señor Costeja frente a La Vanguardia, al considerar que la publicación que ésta había llevado a cabo estaba legalmente justificada, dado que había tenido lugar por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y tenía por objeto dar la máxima publicidad a la subasta para conseguir la mayor concurrencia de licitadores. En cambio, estimó la reclamación del señor Costeja respecto de Google España y Google Internacional, al considerar que quienes gestionan motores de búsqueda están sometidos a la normativa en materia de protección de datos, dado que llevan a cabo un tratamiento de datos del que son responsables y actúan como intermediarios en la sociedad de la información. La Agencia Española de Protección de Datos consideraba de esta forma que estaba facultada para retirar la información y el acceso a determinados datos por parte de ese gestor del motor de búsqueda. La resolución de la agencia fue recurrida por Google ante la Audiencia Nacional. En el proceso seguido ante la Audiencia Nacional, el tribunal que tenía que decidir el caso se planteó determinadas dudas de adecuación de la normativa española, en concreto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, al derecho de la Unión y formuló varias preguntas al Tribunal de Justicia a través de un proceso que se conoce como cuestión prejudicial. Les ahorro
todas las disquisiciones técnicas y voy, de una manera un tanto abrupta y simplificadora, por lo que pido disculpas, a la decisión o al modo en que el Tribunal de Justicia contesta a las preguntas que le formula la Audiencia Nacional. Lo que viene a decir en lo que verdaderamente importa el Tribunal de Justicia es lo siguiente. En relación con una situación como la del litigio principal, que se refiere a la presentación en la lista de resultados que el internauta obtiene al efectuar una búsqueda a partir del nombre del interesado con ayuda de Google Search, de vínculos a 2 páginas de archivos en línea de un periódico, que contienen anuncios que mencionan el nombre de esta persona y relativos a una subasta inmobiliaria vinculada a un embargo por deudas a la Seguridad Social, es preciso considerar que, teniendo en cuenta el carácter sensible de la información contenida en dichos anuncios para la vida privada de esta persona y de que su publicación inicial se remonta a 16 años atrás, el interesado, en estas circunstancias, justifica que tiene derecho a que esa información ya no se vincule a su nombre mediante esa lista. Por tanto, en la medida en que en el caso no parecen existir razones concretas que justifiquen el interés preponderante del público en tener acceso a esta información en el marco de tal búsqueda, lo que no obstante incumbe probar al órgano jurisdiccional, el interesado puede exigir que se eliminen estos vínculos de la lista de resultados. En definitiva, y resumiendo lo que el Tribunal de Justicia dice en la sentencia del caso Costeja. Oiga, la información que refiere a este señor y a la que se llega utilizando un motor de búsqueda, en este caso Google, en el que se introduce el nombre y apellido de esta persona, se produjo hace muchísimo tiempo. Esas deudas por las cuales se le embargó están saldadas. Este señor ha continuado su vida. Estamos hablando más de 15 años después. Esa información invade espacios de su vida privada y puede resultar perjudicial y, por lo tanto, hay que borrarla. Lo paradójico del caso es que a día de hoy uno introduce en el buscador de Google eso que ven ustedes ahí, el nombre de Mario Costeja, y lo que arroja el buscador son 30.200 resultados en los que aparece Mario Costeja, cómo no, y la información que el Tribunal de Justicia intentó que desapareciera. Es decir, sabemos después de esta sentencia más cosas de Mario Costeja y de lo que le ocurrió a Mario Costeja que antes de ella. Bueno, llegamos de esta forma a la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2015, que a mí me parece especialmente importante porque va un poco más allá de lo que había ido el Tribunal de Justicia en la sentencia del 2014 y nos dice algunas cosas ya sobre el derecho al olvido abordado de una manera específica. ¿Cuál fue el caso de esta sentencia? Vamos a ver. El caso de esta sentencia fue el siguiente. 2 personas resultan detenidas en los años 80 por hechos relacionados con el tráfico de drogas. Esas personas, a su vez, eran consumidoras de esas drogas y tenían un alto grado de drogodependencia, de modo que cuando son detenidas e ingresadas en prisión, han de ser atendidas por sufrir síndrome de abstinencia. En la operación, llevada a cabo por miembros de la Guardia Civil, resultan detenidas otras personas y una de ellas era familiar de un conocido político. El periódico El País publica en las fechas inmediatamente posteriores a la detención e ingreso en prisión de estas personas una noticia en la que se limitaba a recoger y dar cuenta de estos hechos. En esas informaciones, en esa noticia en concreto, las personas
aparecían, como el resto de los detenidos, identificadas con sus nombres y apellidos, e incluso con su profesión. Estas personas fueron condenadas por estos hechos por un delito de contrabando. La droga había sido introducida desde el extranjero, pero posteriormente, y una vez cumplida su pena, superaron su adicción a las drogas y desarrollaron normalmente su vida familiar y profesional. En el año 2007, el diario El País, la empresa Prisa, digitaliza su hemeroteca y permite el acceso al público de forma general y gratuita. Estas personas que eran localizadas por la información que ya aparecía en esa hemeroteca digital solicitan en el año 2009 a Ediciones El País que cese en el tratamiento de sus datos personales. El País se niega por entender que está amparado su proceder por el derecho a la libertad de información, y en 2011 estas personas interponen una demanda en la que solicitan por vulneración del derecho a la intimidad y al honor y a la protección de sus datos personales determinadas cosas. Fundamentalmente que el diario El País cese en el tratamiento de estos datos y que desde luego se eliminen las posibilidades de acceso a esta información fundamentalmente a través de los motores de búsqueda. El juzgado de primera instancia dicta sentencia estimando la demanda. Entiende que se ha producido una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la protección de datos y condena al cese inmediato de la difusión de la noticia y a implantar las medidas tecnológicas adecuadas para impedir dicha difusión y para evitar que dicha noticia apareciera cuando se insertaban los nombres y apellidos de estas personas en Google. La resolución del juzgado es recurrida en apelación y lo que hace la audiencia provincial es desestimar el recurso. El diario El País interpone recurso de casación y el asunto llega al Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Supremo? Y es lo que interesa comentar. Entiende que en este caso entran en colisión dos derechos. El derecho que tiene el diario El País a informar con el derecho que tienen o pueden tener estas personas a ver protegida y debidamente garantizada y amparada su intimidad y, por supuesto, su derecho a la protección de datos. Sobre estas premisas, lo que entiende es que hay que llevar a efecto una ponderación para ver cuál de estos dos derechos, a la vista de las circunstancias del caso, prevalece sobre el otro. Dice el Tribunal Supremo que para realizar esta ponderación hay que tener en cuenta el potencial ofensivo que para los derechos de la personalidad tiene la información publicada y también el interés público que puede suponer que esa información aparezca vinculada a los datos personales de estas personas. Y aquí viene la primera cosa que quiero enfatizar porque me parece muy importante. Cuando el Tribunal Supremo habla de interés público, dice que este interés no puede confundirse con el gusto por el cotilleo o la maledicencia, porque una cosa es el interés público y otra el interés del público. El interés público es el interés a formarse una opinión fundada sobre asuntos con transparencia y trascendencia para el funcionamiento de una sociedad democrática, fundamentalmente de cara a una libre y plural formación de la opinión pública. Por eso, dice el Tribunal Supremo, cuando existe ese interés en la información está justificado que pueda ser objeto de tratamiento automatizado y que se puedan producir de alguna manera injerencias o incluso afectaciones perjudiciales en los derechos a la privacidad, a la reputación e incluso a la protección de datos. También dice el Tribunal Supremo que puede encontrarse justificación no solo por razones de interés público, sino también por razones de interés histórico.
Otra de las cosas que comenta esta sentencia, también muy significativa, es que el llamado derecho al olvido digital, porque aquí ya se está utilizando esta terminología, no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web a borrar el pasado y construirse un perfil a la medida, contando únicamente con los hechos que se consideren positivos y eliminando los negativos. Y que tampoco justifica, dice, el que uno se construya un currículum a su gusto, posicionando así los diferentes elementos relativos a su propia trayectoria vital o profesional. Voy a ir acabando. Y que tampoco el derecho al olvido puede suponer una censura retrospectiva, y muchísimo menos a un medio de comunicación cuando está en cuestión el derecho a informar. Y que tampoco se le puede pedir a un periódico que dispone de una hemeroteca digital que a través del buscador interno del propio periódico no se pueda llegar a acceder a informaciones de este tipo, puesto que eso es en los tiempos de hoy, por decirlo de este modo, algo parecido a lo que en los tiempos de ayer se hacía cuando se rebuscaba en papel en el archivo, por entonces no digitalizado, de cualquier medio de información. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Supremo en este contexto? Pues lo que hace es, mire, no se puede borrar la información de la hemeroteca digital del diario, no se puede impedir que incluso utilizando los nombres de estas personas desde el propio buscador interno del periódico se acceda a esa información, pero eso no es lo mismo que en un buscador o un motor de búsqueda expansivo y con un potencial enorme y ubicuo como Google se ponga ese nombre y al final esa información esté disponible para cualquiera, desde cualquier parte y en cualquier momento. Eso no es posible porque esa información que fue muy relevante en su día no puede impedir hoy, en esos términos, que estas personas sigan adelante con su vida. Acabo con el Reglamento General de Protección de Datos. Ahí ya tenemos regulado el derecho al olvido expresamente. Hasta ahora eso no ocurría. En concreto en el artículo 17, cuando se habla del derecho de supresión y el derecho al olvido. ¿Cuándo va a poder ejercerse? Pues en los supuestos que ven ahí. Y dentro de los cuales, pues bueno, ya ven, cuando los datos no son necesarios ya para los fines para los que se recogieron, cuando ya no se pueden tratar sobre la base del consentimiento del afectado, cuando el afectado se opone y no hay otros intereses que prevalecen, cuando el tratamiento es ilícito, cuando se trata de cumplir una obligación legal, pero también va a haber excepciones. Fíjense, para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, para el cumplimiento de obligaciones legales, por razones de interés público o en el ámbito de la salud pública, con fines de archivo en interés público, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Acabo diciendo que, bueno, vamos a ver, Internet está aquí, Internet se queda, sería inconcebible, como escuchábamos esta mañana, nuestra vida hoy sin estos cacharros que todos llevamos encima, pero claro, yo soy magistrado, yo no trabajo en Apple, no trabajo en Google, y claro, para mí los derechos fundamentales tienen un extraordinario valor. En el artículo 18 están, como bien saben, el derecho a la intimidad personal y familiar y propia imagen y el derecho al honor, y está también el derecho a que seamos protegidos, lo dijo el legislador de la Constitución en el año 78, frente a la informática, porque ya en 1978 el constituyente avizoraba y anticipaba en el tiempo que el proceso informático y digital hacia el que caminábamos iba a acabar siendo lo que hoy ya sabemos. Yo creo que la privacidad y la intimidad de las personas tienen valor, creo que tenemos
derecho a decidir qué se hace por terceros con nuestros datos, y creo que hay al final que intentar conjugar y combinar todo eso. Desde luego los tribunales estamos para impartir justicia y proteger y garantizar esos derechos, y a mí lo que me corresponde y mi trabajo consiste en eso, es hacerlo. Muchísimas gracias.